Hola, mi nombre es Karina Bullón, soy médica y docente del área de salud integral del adulto joven y hoy vamos a hablar de pancreatitis aguda. Comenzamos con un concepto. La pancreatitis aguda es la inflamación de la glándula pancreática en forma aguda. Puede presentarse en una forma más leve, en donde solo vamos a ver edema intersticial, pudiendo además existir colecciones líquidas no encapsuladas, y una forma más grave que puede representar hasta el 20% de los casos, en donde el paciente va a presentar un fallo orgánico y o complicaciones locales, como ser necrosis infectada, pseudoquistes, abscesos o fístulas. El pronóstico es muy variable dependiendo de la gravedad del cuadro clínico, pero tiene una mortalidad global del 5%, pudiendo llegar al 50% en el caso de pancreatitis necróticas infectadas. En cuanto a la etiología, tenemos múltiples etiologías, pero el 70-80% de los casos se debe a la presencia de litiasis biliar o tóxicos como el alcohol. Y el 10 al 30% pueden llegar a ser idiopáticos. Vamos a hablar de las causas más frecuentes. En cuanto a los cálculos biliares, el paso de un cálculo biliar por la ampolla de Vater con obstrucción transitoria del conducto pancreático va a ser el episodio inicial, aunque solo el 5% de los pacientes con cálculos biliares desarrollan una pancreatitis aguda, y aquellos con cálculos menores a 5 milímetros, que son aquellos que pueden pasar por el conducto cístico y llegar a la ampolla, son los que corren el mayor riesgo. En cuanto a la etiología alcohólica, en realidad para desarrollar una pancreatitis aguda por esta causa es necesario más de 5 años de una ingesta de alcohol consistente en más de 5 a 8 consumiciones al día, aunque la mayoría de los pacientes con este nivel de ingesta no desarrollan una pancreatitis aguda. Se han propuesto varios cofactores, como la ingesta rica en grasas, el consumo de tabaco, cierta variabilidad genética en la detoxificación de enzimas. Lo cierto es que en la mayoría de estos pacientes ya hay evidencia de una pancreatitis crónica subyacente cuando presentan su primer episodio de pancreatitis aguda. Luego tenemos los fármacos. En realidad la pancreatitis aguda inducida por fármacos, primero que es un trastorno infrecuente y en general es idiosincrásico. En cuanto a la hipertrigliceridemia, valores por arriba de 500 miligramos de decilitro y generalmente por arriba de 1000, pero ya por arriba de 500, pueden causar una pancreatitis aguda, aunque no se conoce el mecanismo exacto. En cuanto a los traumatismos, la causa más frecuente es el traumatismo iatrogénico del páncreas y del conducto pancreático durante la realización de una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, con un riesgo que va a oscilar entre el 5% para pacientes con cálculos simples del conducto colédoco hasta un 20% en pacientes con una posible disfunción del esfínter de Oddi. El riesgo de una pancreatitis aguda post-colangiopancreatografía endoscópica retrógrada disminuye considerablemente con la colocación de endoprótesis temporales de pequeño calibre en el conducto pancreático. Y luego tenemos las infecciones: Ascaris lumbricoides, citomegalovirus, Coxsackie B, parotiditis e infecciones fúngicas. En cuanto a la fisiopatología, se va a dar o va a comenzar por la activación prematura de enzimas digestivas en el interior del páncreas, el tripsinógeno, que se activa a tripsina, la que a su vez activa otras proteasas que van a generar lesión y muerte celular. Pero esta necrosis no va a afectar solamente al páncreas, sino también a la grasa y a las estructuras adyacentes, lo que nos va a llevar a la formación de un tercer espacio, de extravasación de líquido. Esta activación de enzimas digestivas y citocinas proinflamatorias no va a afectar solamente al páncreas, es decir, no es solamente local, sino que el paciente puede además presentar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vamos con el diagnóstico. Para realizar el diagnóstico de una pancreatitis aguda, vamos a basarnos en manifestaciones clínicas, en manifestaciones de laboratorio y en estudios por imágenes. Los estudios o pruebas por imágenes no son imprescindibles, pero sí necesarias para el diagnóstico diferencial
para el diagnóstico etiológico y para evaluar gravedad y pronóstico del cuadro. En cuanto a las manifestaciones clínicas, comenzamos con dolor abdominal. El dolor abdominal de la pancreatitis aguda es un dolor agudo, de instauración brusca, continuo, intenso, localizado en epigastrio, frecuentemente irradiado a uno o varios hipocondrios, y a dorso, la típica irradiación en cinturón, aunque menos del 1% de los pacientes pueden no presentar dolor. Tenemos también náuseas, vómitos, malestar general. El paciente puede presentarse ansioso, presencia de febrícula. La exploración abdominal por lo general es anodina. Para la intensidad del dolor, los ruidos hidroaéreos están disminuidos generalmente. Puede aparecer irritación peritoneal en las formas graves, con la presencia de los signos de Cushing y Gray-Turner. Es la presencia de manchas equimóticas en la región periumbilical y flanco izquierdo respectivamente. Pueden aparecer además signos de fallo orgánico, shock, taquicardia, taquipnea, alteraciones del sensorio, fiebre. Y luego tenemos las pancreatitis de evolución tórpida con la presencia de paniculitis y serositis. Y por último, la pancreatitis necrohemorrágica o necrotizante, que es la pancreatitis aguda asociada a lesiones necróticas o hemorrágicas retroperitoneales. En cuanto a las manifestaciones en el laboratorio, vamos a tener a la amilasa. La amilasa va a aumentar más de 3 veces su límite superior normal, comienza a elevarse entre las 2 y 12 horas, con un pico entre las 12 y 24 horas, y se normaliza en 3 a 5 días en una pancreatitis aguda con buena evolución. Aunque 5 a 20% de los pacientes pueden cursar con una amilasa normal, sobre todo en aquellas que se van a dar por una hipertrigliceridemia o etiología etílica o una reagudización de una pancreatitis crónica. Luego tenemos la amilasuria, que también aumenta más de 3 veces su límite superior normal, permanece elevado durante 7 a 14 días y es útil para el diagnóstico diferencial entre una pancreatitis aguda evolucionada y una macroamilasemia. Por último tenemos a la lipasa, que es la más específica de todas las determinaciones de laboratorio y permanece elevada por más tiempo. También aumenta más de 3 veces su límite superior normal. La presencia de amilasa más lipasa aumenta la especificidad para el diagnóstico, pero no tienen un valor pronóstico. Es decir, ambas se eliminan por vía renal, por lo que, por ejemplo, una insuficiencia renal podría darme valores aumentados en ausencia de pancreatitis aguda, además de que pueden aumentar en situaciones que pueden parecer una pancreatitis aguda sin serlo, como un infarto o isquemia mesentérica, o en oclusiones intestinales, colecistitis o coledocolitiasis. En cuanto a los estudios por imágenes, tenemos primero una radiografía simple de tórax y abdomen. La radiografía simple de tórax y abdomen es útil para el diagnóstico diferencial. Podemos visualizar colelitiasis, calcificaciones en el caso de pancreatitis crónicas, perforación intestinal. Muestra además signos inespecíficos para el diagnóstico, pero de importancia pronóstica: derrame pleural, asa centinela, hilio paralítico. La ecografía abdominal tiene un valor limitado en el diagnóstico de la pancreatitis aguda, ya que en la mitad de los casos el gas impide la correcta visualización de la glándula, pero sí es útil para el diagnóstico etiológico y el diagnóstico diferencial. También tiene un gran valor pronóstico realizado en las primeras 24 horas, ya que podemos observar, por ejemplo, en el caso de una pancreatitis aguda leve, simple aumento del tamaño de la glándula con líquido libre intraabdominal, y en una pancreatitis grave, ya en las primeras 24 horas podemos observar una glándula desestructurada y aumento del líquido, pero ya en forma organizada. En cuanto a la tomografía abdominal, es de elección para evaluar la gravedad y para hacer el diagnóstico de las complicaciones de una pancreatitis aguda. ¿Cuándo la realizamos? Cuando el paciente presenta una mala evolución o si dudamos sobre el diagnóstico etiológico. La tomografía es útil en el caso del tratamiento de las colecciones para poder localizar los puntos de drenaje percutáneo. Otro estudio por imágenes es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Es útil para el diagnóstico etiológico porque nos permite visualizar estenosis ductal, litiasis, neoplasias, páncreas divisum, permite además la toma de biopsia,
y también es terapéutica en el caso de una coledocolitiasis o tratamiento endoscópico de un páncreas divisum. Por último tenemos la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es útil para el diagnóstico de una pancreatitis aguda recidivante, donde podemos observar microlitiasis, vesiculares no detectadas por una ecografía común, cambios iniciales de una pancreatitis crónica, presencia de lesiones intraductales pancreáticas. Permite además el drenaje transgástrico o transduodenal de colecciones poco accesibles al drenaje percutáneo. En cuanto al pronóstico de una pancreatitis aguda, nos valemos con varias clasificaciones, como por ejemplo los criterios de Ranson. Los criterios de Ranson nos van a determinar criterios de severidad. Es útil su realización al ingreso y a las 48 horas. Tenemos varias determinaciones. Con 1 a 3 criterios hablamos de una pancreatitis leve, con 3 a 5 criterios de una pancreatitis grave, con una mortalidad, cuando es grave, entre el 10 al 20%, que puede ascender a más del 50% cuando tenemos 6 o más criterios positivos. Esta es la escala de Apache 2, que es el mejor sistema para determinar pronóstico a las 24 horas. ¿Cómo vamos a interpretar estas diferentes variables? Vamos a ir sumando A, B, C. A son las diferentes variables que tengo. Van a ver que cada una, dependiendo del rango en el que se encuentre, me van a sumar más 4 puntos, más 3, no me van a sumar nada. Vamos a ir sumando eso. En cuanto a B, tiene que ver con la edad del paciente. Aquellos pacientes que tengan menos de 44 años no suman puntos, 45 a 54 años suman 2 puntos, 55 a 64 años 3 puntos, 65 a 74 años 5 puntos y aquellos pacientes con 75 o más años suman 6 puntos. Y C es la puntuación por enfermedades crónicas. Acá vamos a tener en cuenta si el paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, si es un paciente con insuficiencia renal crónica, con una insuficiencia hepática, inmunocompromiso, va a sumar un punto también. Si además ese paciente debe ingresar a quirófano en forma programada, son 2 puntos más. Si lo hace en forma no programada, como una urgencia, son 5 puntos más. Consideramos que una pancreatitis es grave en cuanto a Apache 2 con 8 o más puntos. Tratamiento. ¿Cómo tratamos una pancreatitis aguda? Bien, el tratamiento se va a basar primero en el tratamiento general de soporte y el tratamiento de las complicaciones. En cuanto al tratamiento de soporte, primero el ayuno absoluto, el control del dolor. El paciente puede llegar a requerir la administración de opioides para el mismo. La hidratación es un pilar importantísimo por la depresión hídrica generada por los vómitos. Se debe realizar una adecuada reposición hídrica en las primeras 24 horas, ya que es una de las pocas intervenciones médicas que parece influir en el resultado final. La correcta hidratación nos permite corregir presión arterial, pulsos, reducir hematocrito y nitrógeno ureico en sangre, garantizando una adecuada función renal, con una excreción urinaria de al menos 0,5 mililitros kilo hora. En cuanto al tratamiento de los vómitos, puede requerir la administración de antieméticos como metoclopramida o antagonistas 5-HT3 como ondansetron. En el caso de vómitos más severos que no respondan, por ejemplo, la metoclopramida. Y luego tenemos a la nutrición. En cuanto a la alimentación, en cuanto el paciente haya recuperado el apetito, resuelto las náuseas, normalizado las concentraciones enzimáticas y controlado el dolor, se podrá ofrecer alimentos, preferiblemente una dieta sólida. En aquellos pacientes con un cuadro más grave, con requerimientos de cuidados intensivos, es necesaria la terapia nutricional, sobre todo si la imposibilidad de comer se va a extender más de 5-7 días. Diversos ensayos sugieren que la nutrición enteral se asocia con menos complicaciones que la nutrición parenteral. En cuanto a las complicaciones de una pancreatitis aguda, podemos encontrarnos con una colangitis. La mayoría de los pacientes con una pancreatitis aguda por cálculos biliares han eliminado los mismos al duodeno,
pero los que no se encuentran en mayor riesgo de desarrollar una colangitis. En estos casos, es decir, pacientes con una pancreatitis aguda por cálculos biliares y evidencia de una colangitis concomitante, está indicada la realización de una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada temprana. La hiperglucemia suele ser consecuencia de la misma inflamación de la glándula y puede contribuir a tener tasas más altas de infecciones. La hipocalcemia suele ser frecuente por la disminución de los niveles de albúmina sérica. No es necesario su tratamiento a menos que encontremos signos clínicos de hipocalcemia, es decir, Chostek y Trousseau. En cuanto a la hipertrigliceridemia leve es frecuente, pero cuando sus valores superan los 1000 miligramos de cilitro, suelen ser más bien la causa de la pancreatitis aguda que una complicación. Si bien sus valores caen en forma repentina cuando el paciente es sometido a un ayuno absoluto, puede ser necesario en algunos casos la plasmaféresis. En cuanto a las infecciones, cualquier infección adquirida en el hospital va a empeorar considerablemente el pronóstico de nuestro paciente. ¿Cómo hacemos para reducir al mínimo la incidencia de las mismas? Con una atención de enfermería de calidad, administrando antibióticos en forma temprana ante cualquier signo de infección y estando siempre atentos al control de catéteres y vías. Luego tenemos la necrosis pancreática infectada o pancreatitis necrosante, que puede llegar a aumentar la mortalidad en hasta un 30%, y la presencia de colecciones líquidas. La presencia de colecciones líquidas alrededor del páncreas es frecuente en la pancreatitis aguda y no requiere de un tratamiento específico, ya que en general resuelven en forma espontánea y otras pueden evolucionar hacia la formación de pseudoquistes encapsulados. En cuanto a la prevención de las recidivas, es importante conocer cuáles son las causas desencadenantes para poder prevenirlas. En este caso recomendamos la abstinencia de alcohol, en el caso de que sean de etiología etílica, el abandono del tabaco, colecistectomía, en el caso de una pancreatitis aguda por litiasis biliar, control de lípidos séricos y tratamiento de causas obstructivas. Por último, nos queda hablar acerca del pronóstico. En la pancreatitis aguda, el 80% de los pacientes evolucionan con una rápida recuperación. La mortalidad global va del 2 al 5% en realidad y suele deberse a una insuficiencia progresiva de múltiples órganos, ya sea por la pancreatitis aguda en sí o por infecciones adquiridas en el ámbito nosocomial. La mortalidad puede ascender al 30% en el caso de pacientes con enfermedades concomitantes graves, necrosis pancreática, infecciones o insuficiencia de algún órgano o sistema. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.